Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. Hoy les tenemos detalles de la grave situación que enfrentan miles de pacientes de la 9 EPS que viven un calvario, pues cada vez son más los hospitales y clínicas que no los atienden por las millonarias deudas de esta entidad. Sí, Ana Milena, y además les tenemos a todos ustedes la historia del robo a una familia que minutos antes había retirado una gruesísima suma de dinero en una entidad bancaria de Bogotá. Las autoridades hacen recomendaciones para evitar situaciones como esta. Pero antes comenzamos con lo que hoy está pasando en Cauca. Luego de los ataques de las disidencias en Jambaló y Suárez, con el paso de las horas se ha conocido la magnitud de los daños que afectan a cientos de personas inocentes y, claro, a la fuerza pública. Vamos justamente a Popayán, allí está Fernando Rojas. Fernando, ¿qué es lo último? Ana Milena, Alejandra, muy buenas tardes. Mire, pues hasta el momento conocemos ya los destrozos que ha dejado estos actos terroristas que se cometieron el día de ayer por las disidencias de las FARC en dos municipios, específicamente en el departamento del Cauca, Suárez y Jambaló. En el municipio de Jambaló los destrozos son incalculables y son sin duda alguna aterradores. Después de que los disidentes elevaran drones, los soltaran tratando de atacar la estación de policía, pero muchos de ellos cayeron sobre las viviendas, en los antejardines, en diferentes partes, causando destrucción de ventanas, de techos. Son viviendas de personas humildes, son viviendas de los habitantes de Jambaló, la mayoría de ellos de comunidades indígenas que hoy pues ven con desolación, recorriendo las calles, recorriendo cada uno de los espacios donde cayeron estas bombas que fueron lanzadas el día de ayer. Sin duda alguna que las imágenes pues hablan por sí solas de la destrucción, del caos que se generó ayer en medio de este ataque que fue utilizando drones, un arma no convencional que está prohibida por el derecho internacional humanitario y cuyas consecuencias pues sin duda alguna se ven en pantalla. En el municipio de Suárez también una situación muy delicada la que se presentó. Una mujer resultó muerta, una joven de 24 años que deja dos niños huérfanos y una consternación total en su municipio. Vamos a ver precisamente cómo están hoy estos municipios, qué dicen sus mandatarios, qué es lo que está pasando hoy en Jambaló y en Suárez, Cauca. Jennifer Camila Hinojosa Caiza era una joven madre de 24 años que murió en el atentado a la estación de policía de Suárez, Cauca. Había nacido en Imbabura, Ecuador, y hace años había llegado a Suárez para emprender un negocio. Hoy deja dos niños huérfanos y a una comunidad consternada. Nos solidarizamos con la familia ecuatoriana, comerciantes de aquí del municipio de Suárez que perdieron a uno de sus integrantes. Mujer de 24 años, dos niños que hoy dejan huérfanos por hechos violentos el día de ayer. Y trae puntillas, trae todo, mano. En Jambaló, el otro pueblo atacado, los habitantes recorren las zonas afectadas por las explosiones. Los manes bajaron por aquí. El ataque dejó 7 policías y un menor herido. Los policías aún no han podido ser evacuados. Eso es. La onda expansiva causó daños a 60 viviendas y dejó a Jambaló sin agua y sin energía, y a los niños sin clase, porque hay amenaza de explosivo en su escuela. Las comunidades indígenas rechazaron los ataques y ven con preocupación su situación humanitaria. Consideramos que es una acción que no tiene presentación, que vulneró totalmente el derecho internacional humanitario y cuya acción, más que un objetivo de guerra, es un objetivo con la población civil. Por lo tanto, desde la CIN rechazamos esta situación. Las autoridades de los municipios afectados por los ataques estudian la posibilidad de tomar medidas como el toque de queda para el fin de semana. Otra situación muy delicada que se presenta también aquí en el departamento del Cauca es la vía panamericana y específicamente el secuestro del cantante Miguel Ayala, hijo del también cantante Giovanni Ayala, quien fuera secuestrado hace unas noches en el sector de
municipio de Cajibío, en lo que se conoce como el túnel, en plena vía panamericana. Hasta el momento las autoridades solamente han emitido un comunicado. Ha hablado el comandante de la regional número 4, el general Henry Bello, quien manifestó que en esta zona pues delinquen las estructuras Jaime Martínez y también la Dagoberto Ramos y también algunas bandas delincuenciales. Hasta el momento pues es lo que se sabe, no hay una información contundente como tal, pero también se ha determinado que los grupos Gaula, tanto de policía como del ejército en el departamento del Cauca, pues estarían destinados a encontrar a Miguel Ayala y su acompañante, que fueron secuestrados pues hace unos días en plena vía panamericana. Esta es toda la información desde el departamento del Cauca. Continuamos con Stephanie. Stephanie, muy buenas tardes, continúe usted con más información. Sí, Fernando, gracias. En Noticias Caracol en vivo hablamos con el alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, quien nos contó detalles del atentado con drones en su municipio y cómo es gobernar con tantos problemas de orden público. El mandatario hizo un nuevo llamado al gobierno nacional. Entendido, el saldo hasta ahora es una mujer muerta, ¿no? Lamentablemente, al parecer, ¿es de nacionalidad ecuatoriana? Sí, en el momento hay una persona fallecida, es una persona que hace comercio ya hace varios años acá en el municipio de Suárez. Son varias familias ecuatorianas asentadas en esta región que hacen el comercio en nuestra población. Desafortunadamente el día de ayer fue víctima dentro de su establecimiento de comercio. ¿Ella estaba sola ahí en el local? No, en el momento estaba acompañado de algunos familiares, hermanos de la fallecida. Es lamentable contar que es una persona que tiene un niño de unos 6 meses de nacido. Es una persona que deja un huérfano, una menor de edad, con unos 6 meses de nacido, repito, y que desafortunadamente en ese momento dicen, el niño en sus brazos, lo entregó a la hermana y cuando sucedieron los hechos. ¿Hay más niños de los dos que hay reportados? En el momento tenemos reportados 3 niños. ¿Cómo es ser alcalde de Suárez? ¿Cómo es gobernar en semejante situación? Han sido días muy duros, muy difíciles, porque, digamos, nos sentimos frustrados, con ganas de ayudar, pero sin tener cómo hacerlo. Mirar una comunidad que nos eligió para que nosotros lográramos sacar adelante el municipio, y que hoy lo veamos en esta zozobra y en esta angustia, créame que es muy difícil. No es fácil gobernar. Yo vengo de ser líder social, de estar con las comunidades, con las juntas de acción comunal. He sido docente, conozco mi municipio, conozco mi gente, pero me duele cuando la gente me llama como alcalde, ayúdenos, estamos debajo de una cama con mis hijos, porque no tenemos cómo salir. Alcalde, por favor, ayúdenos. Como ayer me llamó alguien, alcalde, ayúdenos, que paren esto porque mi mamá está herida. Es una situación muy difícil, de verdad que nunca pensé experimentar toda esta situación. ¿Usted ha pensado, por la zozobra, el miedo, la incertidumbre, tantas cosas que significan gobernar a Suárez, renunciar ante semejante situación y escalada humanitaria? Bueno, en algún momento lo pensé, en esos momentos de angustia, pero yo creo que no es la opción, que no debe ser una opción, porque nosotros nos hemos sentido muy acompañados también de la comunidad. Me refiero más al tema del gobierno nacional. Yo quisiera que hemos pedido en determinadas ocasiones que nos atienda a la población civil, a la comunidad, a los diferentes liderazgos, para ver qué salida se le da a esta situación. Realmente hasta ahora no hemos logrado ese objetivo, y en ese sentido digo, podemos percibir que no hay una respuesta directa de la nación hacia el municipio,
porque requerimos de ese acompañamiento en estos momentos complicados. Entre tanto, fuertes combates entre disidencias de las FARC y las fuerzas militares se vienen registrando en el Pacífico nariñense, lo que ha generado el desplazamiento de más de 250 familias hasta el municipio del Charco. David Sánchez, ¿cuál es la situación de estas familias? Buenas tardes. Estefany y todos los televidentes, pues es muy precaria. Están hacinados en uno de los salones comunales de una de las escuelas del municipio del Charco. Como pueden, tiraron unas colchonetas y allí, en medio del calor, de las diferentes necesidades, pues están recibiendo el poco apoyo que puede darles el municipio del Charco. Pero este es el segundo desplazamiento en menos de un mes. 400 familias se desplazaron hace alrededor de 20 días en este sector también. Y es que el ataque de las disidencias de las FARC hacia las fuerzas militares es constante en esta zona. Si bien en este momento dicen que está controlada la zona, cada ciertas horas vuelve el hostigamiento y esto impide que las familias retornen a este sector. Hablamos con algunos de los líderes y también con las autoridades. Hacinados en salones comunales de una escuela del Charco, permanecen niños, madres y familias enteras que se desplazaron de sus hogares por los enfrentamientos que se vienen registrando entre disidencias de las FARC y las fuerzas militares. Comunidad indígena y afrodescendiente pues se ha tenido que desplazar. Hasta el momento tenemos el censo en Comité de Justicia Transicional de 250 familias. Esto precisamente es en razón de un hostigamiento que realizó, creemos, pues es la información que nos comparte la Fuerza Pública, el Frente 30 Rafael Aguilera del Estado Mayor Central de las FARC en contra de la Armada y del Ejército. El municipio atiende como puede a los desplazados. Por parte de la administración municipal, pues ha hecho lo correspondiente, la atención se está brindando, pues necesitamos el ente internacional garante de los derechos, digamos, de la vulneración de los derechos, digamos, de los pueblos, tanto indígenas y afro, pues ojalá llegue a garantizar y verificar todos los aspectos que tiene que corresponder, digamos, a los derechos, digamos, de la población víctima. Este es el segundo desplazamiento masivo que se registra en menos de un mes. El anterior fenómeno fue similar, era por la presencia incluso solamente del ejército, porque lo que se esperaba era que del grupo armado hubiera un hostigamiento contra el ejército. Por eso, por sola la presencia del Estado y al temor de que hubiera un enfrentamiento, pues se desplazó la comunidad. Ante eso, pues atendimos a más de 400 familias. Según las autoridades, tanto el Ejército como la Armada Nacional ya tienen control de la zona. Sin embargo, se registran ataques hacia los uniformados, lo que impide el retorno de los desplazados. Y más de 15.000 personas se ven afectadas por el atentado terrorista en la vía Medellín-Costa Atlántica. Las autoridades no descartan que el ataque estuviera dirigido a un convoy militar. Alfonso Cárcamo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de la vía a esta hora? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues la vía en esos momentos está funcionando con paso a un carril, con pare y siga. Esto para evitar que el traumatismo en la zona y a la comunidad sea mucho mayor. Lo que están diciendo las autoridades con respecto a esta vía, más exactamente Invías, es que el arreglo total durará 2 meses. Por eso le piden paciencia a la gente o también le piden tomar vías alternas por el nordeste de Antioquia, más exactamente por el municipio de Remedios, como ya lo están haciendo algunas personas. Sobre los responsables, pues las autoridades aseguran que todavía no hay nada claro, que están en esa búsqueda porque en esa zona del departamento pues delinquen el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. En el siguiente informe veamos todos los detalles sobre este problema. La carretera que conecta a Medellín con la costa atlántica a la altura de Yarumal amaneció nuevamente marcada por la violencia tras el ataque con explosivos que destruyó toda la calzada en el sector de Ventanitas. Este tramo hoy está con paso a un carril, pero Invías ya confirmó que los arreglos se demorarán 2 meses. Los viajeros aseguran que los tiquetes los están vendiendo normal hacia esa parte del país, pero la zozobra es muy alta por miedo a quedar en medio de un atentado. Nos parece terrible la situación que ha pasado, ya que estos personas al margen de la ley hayan cometido ese atentado. Parece terrible. Preocupante porque a qué hora llega entonces uno, porque puede, o sea, como ahora están desviando, pero ahora todos van hacia allá, se va a complicar la llegada.
a Barranquilla. En el sector del Inque, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. No sabemos si eso estaba ahí sembrado esperando el paso de un convoy militar o policial. No sabemos si se les explotó de manera no controlada. No sabemos qué pasó. En eso está precisamente la fuerza pública, tratando de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos y para saber o poder dar una información concreta de qué grupo puede estar detrás de esta situación, de este atentado terrorista. Los transportadores aseguran que las afectaciones son millonarias y por eso piden al gobierno control del territorio. 4 empresas que hacen uso de este servicio público esencial y que afecta a más de 15.000 personas en ambos recorridos. Según Invías, durante este 2025 han perpetrado 4 atentados que afectan la calzada entre Yarumal y Valdivia en el norte de Antioquia. Precisamente el comandante de las fuerzas militares impartió nuevas órdenes a todas las unidades del país y la orden es clara: incrementar la ofensiva contra las disidencias de las FARC. Los comandantes deberán encabezar dichas operaciones en áreas de combates. En todos los niveles del mando que no hay ceses al fuego decretados, no existe prohibición, restricción ni limitación alguna al desarrollo de operaciones militares. En ese sentido, se debe mantener la total ofensiva contra todos los grupos armados ilegales al margen de la ley en sus respectivas áreas de operaciones, sin titubeos, con respecto a las medidas de seguridad para las unidades. Hay que refinar los controles de acceso y vigilancia a las unidades, evitando ingresos no autorizados. Ahí, por favor, señores comandantes, mucha exigencia en esos controles de ingreso. Bandidos, terroristas no estarían reaccionando de la forma como se ha registrado en las últimas semanas. Y un nuevo drama viven las familias en el Catatumbo, donde ya se reportan problemas de alimentación en las comunidades confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. En el Catatumbo se estima que hay 1.170 personas confinadas, todas ubicadas en veredas y zonas apartadas del municipio de Tibú y también del municipio de El Tarra, donde se han concentrado los combates guerrilleros y en donde la falta de comida ya empieza a golpear la vida de las familias campesinas. Bueno, la situación es muy compleja debido a que precisamente los sectores en el departamento y sobre todo en los municipios del Catatumbo se están siendo confinados y no les permite a las personas campesinas y demás que aparte que estamos sufriendo el flagelo de la violencia, ahora no puedan salir de sus territorios para poder cumplir o cubrir las necesidades básicas. Ante el riesgo, algunas familias se ven obligadas a depender únicamente de las ayudas que ofrece el departamento para poder alimentar a los niños. Adicionalmente a ello, pues no se ha contado con el apoyo del gobierno nacional para que brinde condiciones de alimentación precisas en el territorio. Muchas de las familias solamente se están alimentando con lo que se genera a través del PAE, es decir, de aquellos mercados que entrega la Secretaría de Educación para los niños que se encuentran en escolaridad. Y esto pues no es suficiente para atender esta crisis humanitaria que estamos viviendo en la región del Catatumbo. Por ahora están pidiendo que se abra un canal humanitario para poder llegar a las zonas de difícil acceso y abastecer con alimentos a los campesinos atrapados en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las FARC. Y la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos a 3 generales retirados por falsos positivos en el departamento del Meta. La Jurisdicción Especial para la Entre los llamados a reconocer responsabilidad por la JEP están los 3 generales en retiro del Ejército: Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Francisco José Ardila Uribe y Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Según el alto tribunal, habrían participado en falsos positivos entre 2002 y 2007 cuando estaban a cargo del Batallón de Infantería número 21 Pantano de Vargas, del Gaula Rural del Meta y de la 7ª Brigada. Habían combates precisamente en esta guerra de los llanos entre paramilitares, entre los centauros y los del Casanare, y todos esos muertos básicamente eran presentados como bajas en combate por el ejército, o combates entre paramilitares y guerrilla y sucedía lo mismo, o combates entre militares con la guerrilla y llegaban los paras a ayudarles y todos eran presentados como bajas en combate. Los 3 generales retirados y 27 militares más habrían asesinado a 209 personas, de ellas 65 fueron desaparecidas. Permitían
que de los integrantes de este grupo paramilitar pudiesen cometer delitos que van desde narcotráfico, desapariciones forzadas y masacres. Una vez notificados, los 30 comparecientes disponen de 15 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad. Quienes no lo hagan serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel. El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión de la firma italiana Leonardo de suspender los mantenimientos al helicóptero presidencial por la inclusión del jefe de Estado en la lista Clinton. Eduardo Hernández, ¿qué dijo el presidente Petro y qué implicaciones tiene esta decisión? Ana Milé, muy buenas tardes. Pues mire, inicialmente le cuento qué dijo el presidente Gustavo Petro. Escribe en su cuenta en X que la firma Leonardo ofende a Colombia con esta decisión y que está cometiendo una injusticia por sus posiciones sobre Palestina, pero también que se trata de una censura del pensamiento crítico. En la parte final de este mensaje dice lo siguiente: le he pedido a los abogados que inicien una demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad y le solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito. Y es que más temprano, en las últimas horas, se había conocido esta carta que le envía la firma Leonardo a la Fuerza Aérea Colombiana anunciando la suspensión de los mantenimientos por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero FAC 008 mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Fuentes de la presidencia y de las fuerzas militares han dicho que por ahora el presidente Gustavo Petro va a seguir utilizando este helicóptero, pero que podría hacerlo mientras están las horas, mientras se cumplen las horas de vuelo antes de que necesite un mantenimiento preventivo. La otra opción es utilizar otro helicóptero, un Black Hawk, que también tiene unas adecuaciones VIP presidenciales que podría ser utilizado por el jefe de Estado. La otra opción sería utilizar otro helicóptero de las Fuerzas Armadas, pero esto evidentemente les podría restar esas capacidades aéreas. Recordemos que este helicóptero Leonardo se compró en el año 2019 con parte de los recursos que se obtuvieron por cuenta de una póliza de seguro que se cobró en ese momento después de que se accidentara el antiguo avión presidencial, el helicóptero presidencial, corrijo, que era el Bell 412. Recordemos que ese accidente ocurrió precisamente a finales del mes de octubre en 2019, cuando viajaba desde la base de Palanquero hasta el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por su reporte. 12:54 minutos. Hoy el portal económico Bloomberg le respondió a la canciller Rosa Villavicencio que no la malinterpretó y que sí habló de una posible salida de Nicolás Maduro del poder sin pagar cárcel. El portal reveló las memorias de la entrevista. El futuro de Nicolás Maduro puso en aprietos a la diplomacia colombiana. Este miércoles el portal económico Bloomberg publicó una entrevista con la canciller Rosa Villavicencio. En su versión, el portal cita entre las afirmaciones de la canciller colombiana una donde afirma que Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el cargo y convocar nuevas elecciones y que el gobierno Petro apoyaría el plan de transición en Venezuela. Pero horas más tarde, la Cancillería en este comunicado dijo que la ministra colombiana fue malinterpretada y que lo publicado sobre un supuesto apoyo a una salida negociada de Nicolás Maduro de Venezuela no fue lo que dijo la canciller. Ante el comunicado de la Cancillería, hoy Bloomberg ratificó el contenido de su publicación y reveló la grabación y la transcripción de la entrevista que le concedió la canciller Rosa Villavicencio. Este es el contenido de ese diálogo, según el portal. Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno,
pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano, y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptarlo. La entrevista la dio la canciller en España durante una gira por Europa. Se espera que a su regreso a Colombia precise el alcance de estas afirmaciones publicadas por Bloomberg y que generaron también reacción en Venezuela, donde Diosdado Cabello dijo que no existe ninguna negociación con los sectores de oposición para que Maduro salga del poder. Ellos dicen, no, Nicolás les ofreció que lo dejaran 2 años más, y ellos se creen su vaina, lo escriben ellos y ellos se creen su vaina. Miren, nada, de nada, absolutamente de recontra nada puede poner en riesgo la revolución bolivariana. Nada. Pero nada. Entonces esto, ¿cuál negociación? Se espera que a su regreso de Europa en la tarde de hoy, la canciller Rosa Villavicencio hable con el presidente Gustavo Petro sobre la polémica generada por las declaraciones que la ministra niega, pero que Bloomberg publica. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:56 en Bogotá, una familia denunció que fue víctima de un caso de fleteo en el centro de Bogotá. Luego de retirar el dinero de una herencia en una entidad bancaria, delincuentes que los esperaban a menos de una cuadra los asaltaron. Esta es una historia de nuestro ojo de la noche, Edward Porras. Arrastraron a la madre y a la hija por robarle la herencia que acababan de recibir. Una familia retiró el dinero que les dejó el papá fallecido hace un año. Llegamos al banco, retiramos, todo digamos muy callado, no se le avisó a nadie, nos demoramos más o menos 30-40 minutos en entregarnos el dinero en el banco. Salimos pues normal hacia la casa porque el banco pues es muy cerca. ¿Quién estaba en el banco? ¿Quién se dio cuenta que usted llevaba ese dinero? Los cajeros nomás, que fueron los que pues estaban ahí en el momento, porque nadie más, o sea, nosotros tres únicamente sabíamos, nadie sabía que íbamos a retirar esa cantidad de dinero, nadie, o sea, era algo muy entre nosotros. Dicen ellos que nadie sabía de esa plata, tan solo los 3 miembros de la familia y los cajeros que les dieron los billetes. Pero no es la primera vez que pasa, siempre han habido ahí, siempre saben que quién va con plata, quién va, y siempre los asaltan, siempre la misma pendeja, siempre es lo mismo. ¿Por qué no llamaban a la policía? Es que eso es un problema, uno no sabe en quién confiar, si confiar en la policía o confiar de eso, dicen, porque no cogieron un carro tampoco, porque también nos hubieran robado en el carro. No pidieron ni acompañamiento de la policía para evitar que más personas supieran de la herencia, pero nada sirvió, porque los ladrones los estaban esperando en la puerta del parqueadero. Que se le mandaron a mi hija, y cuando yo vi que le pusieron el revólver, mi reacción fue coger y abrazarla y protegerla a ella únicamente para que no me le hicieran nada. Entonces esa fue mi reacción, y pues yo me agarré a ella y todo eso, y cuando ya nos tumbaron al piso y nos jalaron. No nos pudieron quitar el maletín, pero sí nos lo rompieron completamente, y al romper el maletín completamente metieron y sacaron la plata y se la llevaron. Claro. Y él no podía hacer nada porque cada que él se iba a mover, mi hijo se iba a mover, entonces de una vez le aportaban con el revólver y le decía quieto, que no sé qué. La abuela de 70 años quedó con algunas raspaduras en sus piernas, pero con el dolor en su corazón porque ese dinero era el fruto de años de trabajo de su esposo y que al final serviría para sus propios hijos y sus nietos. Dios. Y precisamente consultamos con las autoridades financieras para conocer cifras sobre delitos como el fleteo y cuál es el impacto que han tenido medidas como el uso de los celulares en los bancos. César Chaparro, ¿qué le dijeron? Alejandra, buenas tardes. Pues según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo ocurrido del año 2025, se ha presentado una importante reducción del 67%, con 8 casos menos en lo que tiene que ver frente al año 2024 en este delito, en el hurto a entidades financieras. Dicen ellos que esta reducción se ha dado también al uso que se ha permitido dar en las entidades bancarias del teléfono celular. Esto gracias a una sugerencia, una recomendación que entregó la Superintendencia Financiera de Colombia a través de una circular en el año 2019, que incluso hace un llamado a los funcionarios de las entidades bancarias, abro comillas, lo que dice: restringir el uso de dispositivos móviles o elementos de comunicación personal a los funcionarios de entidades, las áreas donde se realicen depósitos, pagos y retiros, o en cualquier otra área donde la entidad identifique la necesidad de restringir este uso. Y en otro punto
decreto dice lo siguiente: autorizar conforme a su análisis y monitoreo el riesgo de la utilización de dispositivos móviles a los consumidores financieros mientras permanezcan dentro de las instalaciones. Aquí ya está autorizando este uso de teléfonos celulares. También la Asobancaria se pronunció sobre eso y dijo que gracias a la utilización de teléfonos celulares en las entidades bancarias se ha presentado una reducción en este delito. ¿Qué dicen las cifras? Que de 2019 a 2025, aún con la posibilidad de entrar celulares a las sucursales, el fleteo se ha reducido. Pasó de 5 casos diarios en el año 2019 a 2 casos diarios, una reducción de más del 50% entre 2019 y 2025. Evidentemente quisiéramos que fuera cero, pero sí ha habido un proceso de reducción de este delito en medio de mayores facilidades y transformación digital que sirve para mejorarle la vida al consumidor financiero. César, sé que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero valga la pena recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de precaución, recomendaciones a la hora de realizar uno o varios retiros en efectivo? Ana Milena, las autoridades no se cansan de dar las mismas recomendaciones. Una de ellas, evitar retirar grandes sumas de dinero en efectivo, en lo posible utilizar cheques de gerencia, transferencias electrónicas o pagos digitales. Otra recomendación, si va a retirar dinero, hágalo en compañía de una persona de confianza. Y esta última, que es muy importante porque dicen las autoridades que tienen un monitoreo permanente desde que hacen una llamada para ese acompañamiento. Solicitar el servicio de acompañamiento gratuito de la Policía Nacional marcando a la línea 123. ¿Qué precauciones toma a la hora de hacer retiros en entidades bancarias? Los leemos en @noticiascaracol. 1:02 p.m. Uno de los sectores políticos en esa tarea de recorrer el país, de poner propuestas sobre la mesa y por supuesto también de estar en conversaciones con diferentes partidos y movimientos es el Nuevo Liberalismo, cuyo director nos acompaña a esta hora aquí en el set de Noticias Caracol. Doctor Juan Manuel Galán, bienvenido. Muchas gracias, María Camila. ¿Cómo va esa campaña de la precandidatura y esas conversaciones con los otros sectores? Cuéntenos. Pues vamos muy bien, estamos hablando con todos los sectores, buscando un camino para construir una unidad, pero con propósito de país, es decir, que no sea una cosa mecánica de unir a personas simplemente en contra de algo, sino algo que signifique propuesta para que el país saque adelante las transformaciones que están pendientes, que no dan espera, y para eso necesitamos un gobierno que trabaje en equipo, que conforme un gran equipo de gobierno estable, confiable, que inspire confianza, pero también un equipo en el Congreso de la República, porque sin Congreso no va a haber gobernabilidad, no va a haber capital político para poder sacar adelante las reformas que el país necesita y está reclamando desde hace mucho tiempo y que fueron traicionadas por el actual gobierno. Usted menciona algo muy importante, ya vamos a hablar ahorita de ese tema de los mecanismos electorales, de cómo ustedes están buscando la unidad y depurarse también porque son muchos, pero hablemos de lo que usted nos menciona, de las propuestas, que no sea entonces esa bandera de todos en contra de, sino qué es lo que buscan, qué es lo que ponen ustedes sobre la mesa para el país, para los colombianos que nos están viendo. Bueno, un propósito es ir a la raíz de los problemas que tiene Colombia. La raíz de los problemas que tiene Colombia, por ejemplo, en materia de seguridad, es que no hay Estado presente en los territorios. ¿Qué significa que no haya Estado presente? No hay vías terciarias, no hay infraestructura hospitalaria, de salud, de educación, conectividad a Internet de alta velocidad. Entonces, como plan de choque tenemos que recuperar la capacidad de la fuerza pública, policía y fuerzas militares, para hacer una presencia territorial. Hoy tenemos una flota de Mi-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa del ejército. En nuestro país tenemos 19 Mi-17, pero solamente 5 están en operación. Y eso limita la capacidad de movilidad de la fuerza pública. Ahí tenemos que trabajar y no gastarnos $4.000 millones en unos aviones supersónicos de combate para defender al país en la eventualidad de una guerra con un tercer país, cuando tenemos desafíos de seguridad inmediatos. El otro activo estratégico fundamental que tenemos que recuperar es la inteligencia. Hoy la confianza de la comunidad internacional en la inteligencia de Colombia se perdió, pero además hoy tenemos una inteligencia al servicio de un régimen político, cuando debe estar es
al servicio de los colombianos, infiltrando a las organizaciones criminales para frustrar sus intenciones terroristas Galán, y delincuenciales. Hablemos de eso, lo interrumpo ahí para hablar del plan de choque y de frustrar ese operar de los delincuentes. Mire cómo los delincuentes de las disidencias tienen totalmente azotados a los pobladores del Cauca. ¿Qué propone usted para enfrentar esa situación? Yo propongo una solución integral. Primero, que llevemos a la fuerza pública a hacer una presencia sostenida, sostenible. La fuerza pública no puede hacer operativos y retirarse. Tiene que permanecer en el territorio, tiene que proteger como misión fundamental a la población civil y tenemos que desarrollar también un plan de golpear donde más le duele a estas organizaciones criminales, que es en sus finanzas, hacer interdicción contra los cristalizaderos, controlar las rutas del narcotráfico por el Pacífico y por el Caribe y trabajar la inteligencia financiera. La Unidad de Información y Análisis Financiero, la famosa UIAF del Ministerio de Hacienda, hoy tiene una financiación de 32.000 millones de pesos, al lado de 2 billones que tiene el Ministerio de la Igualdad. Hay que darle más instrumentos, más presupuesto, pero sobre todo confianza, recuperar la cooperación en materia de inteligencia con los demás países, con Estados Unidos y con la comunidad internacional que se perdió. Y realizar una tarea, yo propongo, María Camila, que a partir del 7 de agosto desarrollemos un plan con los batallones de ingenieros militares que durante décadas han construido las vías terciarias, los puentes, el desminado, la atención y prevención de desastres. Un programa de obras por impuestos para que los batallones de ingenieros militares vayan con prioridad a los municipios en donde ha estado siempre ausente el Estado en su presencia territorial. Eso es lo que va a resolver el problema de raíz de seguridad que tiene el país. Pie de fuerza, presencia en las regiones y por supuesto la transformación social es la propuesta de Juan Manuel. Una cosa chiquita ahí también en lo de seguridad. Señor. Transformación de la Policía Nacional, profesionalización del nivel ejecutivo, los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los comisarios y los comisarios, que es el policía de la calle, el de vigilancia, el que está en el CAI. Ese policía hay que estimularlo, profesionalizarlo, permitirle que viaje al exterior. Yo soy miembro de la Policía de la Reserva, soy mayor profesional oficial de la Reserva y he conocido la policía y necesitamos también que la policía coopere con las empresas de vigilancia y seguridad privada que tienen un pie de fuerza de 400.000 hombres. Esa cooperación, esa coordinación está desaprovechada. Fortalecer ahí la fuerza pública. Doctor Galán, es que nos quedan unos minutos y no lo quiero dejar ir sin preguntarle por este tema de la dinámica electoral, porque de pronto hay muchos colombianos que nos escriben en nuestras redes sociales, aquí en @noticiascaracol, que están confundidos porque no saben cuál va a ser el mecanismo para que ustedes se depuren ustedes mismos. Lo vemos a usted en conversaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también en esa coalición más de centro, con ese tinte de centro, con Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo. ¿Cuál es el grupo y cuál sería el mecanismo para depurar esas listas? Bueno, el objetivo es que los colombianos en las urnas escojan el candidato que piensan mejor los va a representar el 8 de marzo. O sea, directo a consulta. Directo a consulta puede ser, pero con un mecanismo de depuración previo, que puede ser ponernos de acuerdo en una encuesta, en una serie de encuestas que tengan una metodología, obviamente cumpliendo la ley, que sea publicable esa encuesta y que sea una encuestadora que esté registrada en Colombia, para que dé garantías y confianza a todos y que lleguemos depurados a una consulta el 8 de marzo. Pero entonces responda de una vez, hay invitaciones, ya hay invitación a encuesta de Abelardo de la Espriella y también de Juan Carlos Pinzón. Mira, yo lo que veo es que no podemos elegir un extremo el año entrante porque si no vamos a tener un gobierno que no va a poder gobernar. Y ese lujo no nos lo podemos dar los colombianos. O sea, no a la encuesta con Abelardo de la Espriella, le entiendo. No, con extremos no, porque pues, no sacamos nada uniéndonos con los extremos, porque los extremos no van a poder gobernar y el país le quedan 25 años para no ser un país viejo y pobre, porque la demografía ya nos está tomando ventaja. Entonces, tenemos que tener un gobierno que pueda gobernar, que pueda sacar adelante las transformaciones, que trabaje en equipo y que construya un equipo con el Congreso de la República, un gran equipo de gobierno, pero un gobierno de extremo nos va a dejar anclados en este conflicto estéril
que no produce resultados y soluciones para la gente. Entonces ahí ya usted se inclina más por la propuesta de Juan Carlos Pinzón, ahí se está conformando otro grupo. Hablemos del equipo del Congreso. Acabamos de ver ese episodio de lo que sucedió ofreciéndole la cabeza de lista al jurista Mauricio Gaona. Alejandro Gaviria molestó por eso porque usted estaba en conversaciones con él. ¿Quién va a ser esa cabeza de lista y cómo va la conformación de esas listas al Congreso? Pues más que la persona, nosotros lo que hemos querido buscar es perfiles de congresistas que vayan al Congreso con una conciencia de su responsabilidad, a renovar la política, a renovar el Congreso, a subirle el nivel al Congreso, tener congresistas que entiendan que el país necesita reformas, transformaciones, que necesita trabajar en equipo con un gobierno que no cambie cada 5 minutos los ministros y los funcionarios, sino que le dé permanencia a la administración, a la gestión, que pueda ejecutar el presupuesto en favor de las necesidades que tiene la gente. Ese tipo de perfiles, como el que acabas de mencionar, como los que acabas de mencionar, son los perfiles a los que le estamos apostando, pero sobre todo también a que la mujer que ha tenido unos obstáculos para participar en política por la falta de independencia económica, por la violencia que enfrenta la mujer, pueda tener garantías en el nuevo liberalismo pero aún para no aspirar. Lo han definido. Estamos en proceso de definirlo. Vamos a tener esta noche Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo para estudiar esas opciones. Y ahí van ustedes en alianza con otros 2 partidos muy importantes que son el Partido Mira, MIRA y el Partido de Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso Ciudadano, donde están Jorge Enrique Robledo y también el profesor Fajardo ha hecho parte de esa coalición de cara al Congreso. Doctor Juan Manuel Galán, qué gusto haberlo tenido aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias por la invitación, María Camila, y siempre aquí dispuesto a atender el llamado, y un saludo a todos los televidentes. Ana Milena y Alejandra con más Noticias Caracol del día. Adelante. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Mucha atención, la sede de la Cumbre Climática de la ONU en Belém, en Brasil, tuvo que ser evacuada debido a un incendio. El fuego se inició a la entrada del recinto en el pabellón central y se propagó con rapidez, lo cual obligó a los agentes de seguridad a evacuar el lugar. Según un periodista de AFP presente, las llamas abrieron un agujero en el techo y alcanzaron otras estructuras del pabellón. El humo empezó a propagarse en el interior y miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados. Las autoridades brasileñas aseguraron que ya el fuego fue controlado. Hay revuelo internacional por la filtración de un plan de paz diseñado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que incluye, entre otras cosas, importantes concesiones de territorio a Rusia. La oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que ya recibieron la propuesta y que Zelensky está abierto a negociar. Una guerra que está a punto de completar 4 años, miles de muertos y negociaciones fallidas. Ahora, una nueva propuesta de tregua de Estados Unidos llega sobre la mesa. Un borrador que recibió la oficina del presidente ucraniano para terminar la guerra con Rusia y cuyo contenido, aunque se ha filtrado, no es de conocimiento público. Ucrania aseguró que está dispuesta a trabajar de manera constructiva con Washington sobre el texto y espera una llamada entre Zelensky y Trump próximamente. Previo a la entrega de la propuesta, se conoció que el trato incluiría cesión de tierras ucranianas a Rusia, lo que ha generado revuelo y rechazo. No considero aceptables esas condiciones y no creo que, incluso si se alcanza un acuerdo condicional entre los jefes de Estado, sea aceptado por el pueblo, por los militares y por quienes ya han dado y siguen dando mucho por esto. No solo de sus habitantes, la Unión Europea también fue clara. Lo que nosotros como europeos siempre hemos apoyado es una paz justa y duradera y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo por lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, necesita el apoyo de ucranianos y europeos, así que esto está muy claro. Zelensky se reunirá en Kiev con altos funcionarios del Pentágono. La reunión tendrá lugar un día después de que el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, cancelara su encuentro con el mandatario ucraniano en Turquía. Pero al tiempo, Ucrania llora a sus muertos. Al menos 26 personas perdieron la vida en el más reciente ataque ruso contra su territorio, uno de los más mortíferos perpetrados por Moscú contra Ucrania este año. Todavía los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos bajo los escombros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente firmó la ley que ordena al Departamento de Justicia hacer públicos los archivos del polémico caso Jeffrey Epstein. Sin embargo, el texto establece restricciones que a la final le permitirán a la Fiscalía
no divulgar todo el material. Sin previo aviso y de manera sorpresiva, el presidente Trump anunció que había puesto su firma sobre la ley bipartidista que instruye a su Departamento de Justicia a publicar los archivos de Jeffrey Epstein. Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus sociedades con Jeffrey Epstein pronto será revelada, porque acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein. Pero la sanción de esa ley no significa que se vayan a publicar todos los archivos. La iniciativa plantea limitaciones y el Departamento de Justicia puede dejar de publicar documentos que considere violan la privacidad de las víctimas, o que contengan material de explotación sexual de menores, o que incluso puedan torpedear investigaciones en curso. Al ser preguntada, la fiscal general dijo 3 veces que lo que publiquen va a ser de acuerdo a lo que dicta la ley. Vamos a continuar siguiendo la ley con máxima transparencia mientras protegemos a las víctimas. El departamento tiene 30 días para publicar los archivos. Antes de esta ley ya han pasado unos 30.000 documentos a un comité de investigación de la Cámara, correos electrónicos como este del 2011, en el que el pederasta Jeffrey Epstein le escribe a su asociada Ghislaine Maxwell: quiero que te des cuenta que el perro que no ha ladrado es Trump. Pasó horas en mi casa con él y nunca lo ha mencionado ni una vez. No está claro si en las publicaciones de ahora el mandatario, quien fue visto públicamente con Epstein en el pasado, se ve afectado. Personalidades en el Partido Demócrata también están resultando salpicadas por el escándalo de Jeffrey Epstein, como el exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien no solo renunció a su posición en la junta directiva de OpenAI, sino que la Universidad de Harvard lo separó de sus funciones, mientras adelanta una investigación por sus relaciones con Jeffrey Epstein. Juan Camilo. En España se produjo un fallo judicial sin precedentes. El fiscal general fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por violar el secreto judicial. Álvaro García Ortiz fue declarado culpable de filtrar información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más notables de la oposición, que estaba investigado por fraude fiscal. La Corte Suprema inhabilitó por 2 años al fiscal para ejercer el cargo y le ordenó indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. La condena supone un duro golpe para el gobierno de Pedro Sánchez, que siempre lo defendió. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. 1:17 p.m, llegó el fin de año y por lo tanto el fin de las clases en los colegios, pero las autoridades de salud nos recuerdan algo muy importante. Doctora Fernanda. Sí, buenas tardes. Es que la salud no tiene vacaciones y quiero hablarles específicamente de la vacunación. Ojalá que uno de los propósitos de este fin de año en todas las familias sea empezar el 2026 con las vacunas al día. Miren, les cuento que, por ejemplo, con la vacuna del papiloma humano todavía nos faltan muchos niños y jóvenes. Las coberturas están por debajo de lo esperado, así que aprovechemos ahora noviembre, diciembre, que ellos van a estar con tiempo libre para llevarlos a los puntos de vacunación, porque ya las jornadas en los colegios están en su recta final y no se alcanzan a inmunizar todos los que faltan. Ellos son estudiantes del Colegio Nidia Quintero de Turbay en la localidad de Engativá, en Bogotá. Estuvimos con ellos en la última jornada de vacunación que realiza la institución este año contra el VPH o virus del papiloma humano. Me parece supremamente importante el tema de las vacunas porque pues nos protege de un cáncer. ¿Y por qué te vas a vacunar? ¿Qué te explicaron? Porque previene enfermedades de cáncer por transmisión sexual y también porque a la mujer se le afecta en el cuello uterino. Algo que me va a ayudar para prevenir el cáncer. Es muy importante para mí porque me evita enfermedades y pues creo que a todos nos beneficia. Es un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud, de Educación y los colegios del distrito. Es muy importante porque pues eso nos permite de alguna manera recrear lo que en las aulas los maestros imparten en sus enseñanzas. Una de esas es el autocuidado, el cuidado de sí mismo. Se hace un ejercicio de sensibilización a padres, también madres, en los diferentes escenarios de encuentro que tienen los colegios. Ahí se les explica acerca de la vacuna. Entonces ellos ya están informados. Lo que hacemos nosotros es entregarles una autorización que ellos vuelven y leen en su casa, la firman y los chicos la traen para poder acceder al tema de la vacuna. Todo con el claro objetivo de protegerlos contra el cáncer. Entre más temprano vacunemos a los niños y a las niñas contra el VPH, contra varios tipos de cáncer,
podemos protegerlos y la vacuna es más efectiva. Entonces, las edades son entre los 9 y los 17 años, tanto niñas como niños, es una sola dosis y los protege contra 6 tipos de cáncer. El principal es el cáncer de cuello uterino, pero también hay una atribución al virus del cáncer de pene, del cáncer de vagina, del cáncer de garganta, del cáncer orofacial. Entonces, pues aquí está la oportunidad del cáncer de ano también. Los papás les gusta mucho porque acceden rápidamente a las vacunas y pues los niños en principio sienten algo de temor, alguna cosita ahí, pero pues al final reconocen y saben que eso es muy beneficioso para su salud. ¿Y a usted sí le dolió? Poquito, cuando ya presionaron acá, cuando entró el liquidito, como que ahí. Pues es que pues obvio, o sea, se le están entrando pues la vacuna. Pronto todos se irán a vacaciones y no podemos olvidar que en este caso la vacunación no tiene descanso. Todos los días son días de vacunación. La vacuna no tiene ningún tipo de barrera, es gratuita, es segura y en este momento en que los niños van a salir a vacaciones, lo único que deben hacer los padres de familia es acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación. Que se vacunen. ¿Por qué? Para no tener cáncer. Que se vacunen porque es algo muy bueno que les va a ayudar en el futuro. Tengan presente que solo en Bogotá hay más de 200 puntos de vacunación. Frente al tema, el Ministerio de Salud ha tomado una decisión y es que los adolescentes a partir de los 14 años no necesitan autorización de los padres para vacunarse. A partir de los 14 años los niños ya pueden hacer un ejercicio de, responsable de acceder a la vacuna. Entonces todos los puntos de vacunación están dispuestos para que esto se pueda dar. Ellos pueden decir, quiero protegerme contra varios tipos de cáncer y yo tomo la decisión. Eso refuerza su autonomía, refuerza esa toma de pasos hacia el futuro y son ellos y ellas los que deciden. Qué bonito tener un espacio que esté acorde con los derechos de la niñez. De todos depende ampliar la cobertura, que según la Secretaría Distrital de Salud está en el 40% y el objetivo es alcanzar el 90%. Resuelvan sus dudas, pregunten en los puntos de vacunación, en sus EPS, para que puedan tomar una decisión bien informada. Tener una vacuna contra tantos tipos de cáncer es algo que no debemos desaprovechar. Feliz tarde. 1:22 p.m. Está de moda la selección de Haití, que clasificó por primera vez en más de medio siglo a un mundial de fútbol. Y aunque muchos no lo saben, una marca colombiana está ligada a esta alegría. Se trata de Saeta, una empresa de ropa deportiva que tiene una historia de estrecha amistad con la selección de esta isla. Esta alegría desbordante le dio la vuelta al mundo. Son los jugadores de la selección de fútbol de Haití que el martes pasado clasificaron a un mundial de fútbol después de 52 años de luchar por ese sueño. Pero la incontenible emoción fue también para los directivos y trabajadores de Saeta, la marca colombiana de ropa deportiva nacida en Bogotá en 1984 y cuyo patrocinio llevan en sus uniformes los jugadores de la isla. En otras palabras, Saeta también clasificó al Mundial de Fútbol en Norteamérica, porque su nombre y su logo se exhibirán en el pecho de los orgullosos haitianos. Esta relación nació en el año 2010 por solidaridad, cuando después del terremoto en Haití, los jugadores de la selección no tenían uniformes para jugar ni dinero para comprarlos. Saeta decidió entonces enviarles en donación uniformes para todos. Este gesto derivó 3 años después en un contrato formal con la Federación Haitiana de Fútbol para vestir a sus jugadores, pero más allá se volvió una relación estrecha de patrocinio y de amistad. Con los años, Saeta ha inspirado también a los haitianos y les ha fortalecido el orgullo nacional. En el diseño de la camiseta para este año, por ejemplo, se basaron en elementos patrióticos de Haití como las lanzas del escudo de armas, la riqueza cultural de la isla y la belleza natural de sus playas. Pero la marca colombiana no ha estado solo con la selección de mayores. También viste a los jugadores de la selección sub-17 que acaban de regresar del Mundial en Qatar. Y a las jugadoras de la selección femenina de Haití, que hace 2 años también se hicieron presentes en el Mundial de Australia.
Así las cosas, Saeta se convierte en la única marca colombiana que patrocina a un equipo de fútbol de la CONCACAF y la única marca de nuestro país que se verá estampada en el uniforme de una selección mundialista en 2026. Todo un ejemplo de cómo una empresa hizo la diferencia en el mundo del deporte y está llenando de orgullo a los habitantes de dos naciones, la de Haití y la nuestra. Una buena noticia para el país como esta: Tesla ya está en Colombia. La reconocida marca de vehículos eléctricos llegó al país con sus primeros modelos y abrió su primera sala de exhibición en el norte de Bogotá. Nuestra compañera Tatiana Gordillo ha tenido la oportunidad de conducir estos carros. Tatiana. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente llegó Tesla a Colombia con sus vehículos 100% eléctricos. Es la primera vez que los colombianos van a poder adquirir estos vehículos sin ningún intermediario. Y para que la gente y ustedes sepan cómo funciona un vehículo de estos, que entre otras cosas tiene piloto automático, pues voy a hacer la prueba. Solo con oprimir el freno, el vehículo ya se activa, es decir, ya queda encendido. Y los cambios, ojo, también se manipulan aquí en la pantalla. Entonces vamos a poner en drive y nos vamos. Este Tesla que llegó a Colombia trae, entre muchas otras cosas, un freno regenerativo, es decir, que si yo voy andando y suelto el acelerador, él inmediatamente frena, pero además guarda la batería para el camino. Nosotros hablamos con la country manager de Tesla en Colombia sobre la importancia de la llegada de esta tecnología a nuestro país. Y tenemos que darle la bienvenida al futuro con los software y la tecnología realmente de lo que eso significa. Por supuesto, estamos lanzando el mercado, es un proceso absolutamente progresivo y evolutivo. La tecnología se va alimentando en la realidad misma de nuestras ciudades. Y una parte muy interesante de este vehículo también es que en la pantalla aparecen todas las personas y obstáculos que pudiera tener en el camino, y es totalmente real con lo que estamos viendo. Un vehículo como estos además tiene una autonomía de más de 600 kilómetros, es decir, con la carga completa usted puede moverse 600 kilómetros, es decir, alcanza incluso a salir de ciudades como Bogotá. ¿Y cuál es el precio de lanzamiento para que los colombianos puedan adquirirlo? El modelo 3 de tracción trasera es el que comienza a partir de 109.990.000 pesos, y como te decía, realmente no existe ningún vehículo con la autonomía, con la tecnología, con la seguridad y con la condición de precio que estamos lanzando hoy en el mercado. Y esta tecnología no solamente es completamente amigable con el medio ambiente porque es 100% eléctrico, sino que además es un vehículo demasiado seguro. Incluso miren esta cámara que tiene acá, que está pendiente si yo estoy despierta y mirando hacia la carretera. El sector salud y los mandatarios locales lanzaron un llamado de urgencia al gobierno nacional para que tome medidas en la nueva EPS ante los constantes incumplimientos de la entidad con sus afiliados. La deuda con hospitales sigue creciendo, no hay entrega de medicamentos y nadie responde. Esta es la radiografía de una EPS en cuidados intensivos. A los puntos de atención de la nueva EPS llegan cada mañana cientos de afiliados. En condiciones complicadas de salud, con bastón en mano y un paquete de papeles que van almacenando mientras esperan alguna respuesta sobre sus tratamientos médicos. Me voy paseando toda la ciudad y no encuentro ningún medicamento. En Bogotá se concentran gran parte de esos afiliados que hoy, según el mismo distrito, no tienen alternativa. Por ejemplo, la deuda de la nueva EPS con hospitales de la Red Pública de Bogotá se triplicó y pasó de 35.000 millones de pesos antes de la intervención a 90.000 millones de pesos. Durante la intervención ha empeorado sustancialmente todo lo que estas entidades representan. Hoy no reciben medicamentos, hoy no están recibiendo atenciones y fuera de todo cambian a los interventores cada 6 meses como si esto fuera una burla con la ciudadanía realmente. A nivel nacional, según datos de la Contraloría, la deuda de esta EPS supera los 21 billones de pesos. Y lo más complicado es que la red hospitalaria no sabe cuándo pagarán ni cómo seguirán atendiendo a los pacientes. ¿Qué pasa con la nueva EPS? Es que todavía es una situación supremamente incierta. No conocemos estados financieros, no sabemos la realidad financiera de la EPS. En Bogotá, los afiliados están llegando de otras partes del país a encontrar algún tipo de atención. Entran por urgencias, pero no tienen garantía de los convenios con hospitales y clínicas. Me mandaron también de la 48 a la DIME
y tampoco tiene convenio. El colapso es financiero y el sector salud teme que la situación se desborde. El programa de fortalecimiento que hizo el distrito con impuestos de todos los bogotanos se lo comieron las deudas de las EPS intervenidas. Y ahora será el Estado el que maneje gran parte del presupuesto de la entidad, pues la nueva EPS será una empresa con capital únicamente público, al haber llegado a un acuerdo con las cajas de compensación, que cedieron su participación accionaria y seguirá además a cargo de un nuevo agente interventor. Mientras tanto, en Valledupar se realizó una marcha de los trabajadores de clínicas y usuarios de la nueva EPS afectados por los incumplimientos en los pagos por servicios prestados. Martín Mendoza, buenas tardes. En un recorrido por las principales calles del centro de Valledupar, usuarios de la nueva EPS y trabajadores del grupo Clínica Médicos, que suspendieron servicios desde hace 5 días en 5 clínicas, claman al agente interventor saldar las deudas para normalizar la atención. Tocó salir y exigir que paguen para que nosotros nos restablezcan el servicio. Pacientes renales, pacientes oncológicos, en este momento están sin enfermedades huérfanas, sin tratamiento. Las clínicas Valledupar, Médico Centro y Alta Complejidad del Caribe trabajan al 30 y 35% de su capacidad, pues el mayor porcentaje de sus usuarios son afiliados a la nueva EPS. Hemos tenido que salir a las calles a defender el sector de la salud y la salud del pueblo del Cesar. El grupo Clínica Médicos le pide a la nueva EPS, por favor, que nos cancele los recursos. Hace más de un mes se había advertido esta suspensión, que se frenó por un compromiso de pago de más de 200.000 millones de pesos a los centros asistenciales del Cesar, que a la fecha no se ha cumplido. Un hueco gigante en cualquier operación asistencial donde tenemos deudas con los especialistas de varios meses, tenemos deudas con nuestros colaboradores, con la DIAN, con los bancos, con los proveedores que nos ofrecen los suministros y medicamentos para atender los pacientes. La nueva EPS tiene alrededor de 400.000 usuarios en el Cesar, 75% del régimen subsidiado, quienes esperan que en las próximas horas se normalice la atención. Por su parte, en el departamento de Risaralda se agrava la crisis en el sector público por las millonarias deudas de las EPS. La nueva EPS es la que más debe, afectando a los usuarios y a clínicas y hospitales que les prestan el servicio. La crisis de los hospitales de Risaralda continúa en aumento por la falta de pago de las EPS, pero en especial porque no se ha cumplido con la mayoría de acuerdos con la nueva EPS. Más que cerrar servicios es la incapacidad o imposibilidad que tengan para garantizar los servicios, porque sabemos que el público, si no recauda, no tiene disponibilidad presupuestal. Ellos no pueden prestar con lo que le deben. Si no recaudan, no pueden contratar. Y estamos hablando ya de que la deuda en el caso de Risaralda superó los 380.000 millones de pesos. Preocupante la situación porque las propuestas que la nueva EPS ha formulado a las instituciones prestadoras de servicios no han sido acogidas. Y es la receptibilidad financiera hasta un 80% de los servicios que se causen un mes anterior. En Navidad, en algunos hospitales, no tienen con qué pagarle a los médicos y al personal. Hospitales con muchas dificultades para terminar el año, sin insumos, sin posibilidad de pagarle a proveedores y a los mismos profesionales. Entonces es una época muy complicada y las EPS no están enviando los dineros como debe ser. Aseguran los pacientes que la medicina no la entregan completa y los servicios son muy demorados. Nunca me entregan los medicamentos, sino que hay que pelear, hay que llamar a la Supersalud, hay que ir 1 y 2 veces, uno estar con una cola larguísima para que le entreguen el medicamento y nunca lo entregan, sino un pendiente. Muy mal servicio. Eléctrico chino completamente. No entregan los medicamentos, llama uno a pedir una cita, no la dan. Lo que más preocupa para los organismos médicos es que con la llegada de la Navidad aumentan los requerimientos de los pacientes y no se va a tener presupuesto suficiente, ni siquiera para comprar insumos para atenderlos. Dos de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos al Radar de la Política. Hoy les vamos a contar cómo quedó entonces el movimiento de las fuerzas de las regiones integrado
antes por 4 exmandatarios luego de una fuerte crisis interna. Finalmente, entonces, Aníbal Gaviria es el candidato de este movimiento que, recordemos, se encontraba en proceso de recolección de firmas para avalar un solo aspirante, pero llegó la crisis y luego de fuertes diferencias irreconciliables, el exgobernador Héctor Olimpo presentó solo 1,7 millones de firmas a la registraduría y posteriormente se bajaron de su aspiración los dos que ven acá, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, para adherir a Aníbal Gaviria. Escuchémoslo. Es el único movimiento de oposición al actual gobierno que ha logrado avanzar en un proceso de unificación de su candidatura. Quiero agradecer a todos los que han acompañado este proceso por 2 años y en la última fase a los candidatos que me han acompañado en 5 meses. Y muy especialmente agradecer el gesto generoso de Juan Guillermo Zuluaga y de Juan Carlos Cárdenas. Sin mención a Héctor Olimpo, que está respondiendo y dice que es falso que Aníbal Gaviria sea el candidato oficial y único de la Fuerza de las Regiones, pese a que tiene el respaldo de los otros 2 exmandatarios. Asegura Olimpo, en esta respuesta, que esta elección se hizo a dedazo y sin un mecanismo válido. En este comunicado señaló también que Colombia merece procesos serios, transparentes y con reglas claras. Lamentablemente se repitió la lógica del dedazo. Ni siquiera hubo una encuesta seria para escoger a Aníbal Gaviria. Y sí, había que elegir rápido, pero con reglas claras, legítimas y confiables. Aún así, le deseo a Aníbal y a todos mis compañeros la mayor de las suertes. El proceso no funcionó como esperaba, pero la causa es más grande que las diferencias. Saludo su aspiración, pero debo decirlo, Aníbal no es el candidato único de las regiones. Vamos a pasar a otra orilla política para contarles que Iván Cepeda, el candidato oficial del Pacto Histórico, está desarrollando agenda en México y está haciendo esta invitación a través de sus redes sociales a que sigan su discurso hoy en la Cámara de los Diputados de ese país, donde dará ese discurso sobre la cultura de la paz y reconciliación desde la experiencia de Colombia y México. Cepeda estará acompañado ahí en el Legislativo mexicano por María Fernanda Carrascal, actual representante a la Cámara y candidata al Congreso también del Pacto Histórico. Y vamos a ver ahora lo que pasa al interior de la Alianza Verde, donde hay un acuerdo, o todo lo contrario más bien, un pulso de talla mayor por la cabeza de lista al Senado. Aunque muchos como John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Angélica Lozano y Catherine Miranda, han entrado en la fotografía de la disputa de este lugar, lo cierto es que la puja está entre estos dos que están viendo, Ariel Ávila y JP Hernández. JP pide que se respete el orden porque fue quien obtuvo la votación más alta en las elecciones pasadas, pero Ávila, que lidera la conformación de las listas al Congreso en coalición con En Marcha, sostiene que esa figura debe ser para alguien que represente los ideales del partido. Todo se va a definir a voto limpio entre congresistas y la dirección del partido y esperan que sea antes del 1 de diciembre porque ese día planean presentar las listas al Congreso con este otro candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, que nos habló hoy de su aspiración a la presidencia, de las fallas que considera tiene la paz total del actual gobierno y de cómo cree en el enfoque de la campaña que debe ser la búsqueda de consensos. Los dejo con este diálogo con Juan Fernando Cristo. Hasta aquí el radar de la política. ¿Por qué lanzarse a la presidencia si ya tenemos esa amplia baraja de candidatos? ¿Ninguno le gustaba para sumar fuerzas? Pues mire, yo reflexioné mucho, seguí la campaña durante estos meses, María Camila. Para mí la presidencia de la República es obviamente un sueño para quienes hemos estado en este ejercicio de la política, poderle servir al país, tener la posibilidad de hacer las transformaciones en Colombia y miré muy bien las distintas opciones, seguí la campaña, para mí es una opción, no es una obsesión, pero la verdad creo que en estos momentos estamos enfrascados en unas discusiones mecánicas primero, por un lado, la discusión mecánica, se juntaron estos, se reunieron estos, van a hacer encuesta, no estamos viendo propuestas, no estamos viendo tampoco propuestas específicas frente a los graves problemas que está sufriendo el país. La falta de propuestas específicas y el momento difícil por el que atraviesa el país con este gobierno del que usted hizo parte, ¿hay ahí algún tipo de responsabilidad política y cuáles son esas propuestas específicas entonces para enfrentar esto de lo que usted hizo parte? Qué bueno que usted me menciona eso, María Camila, porque
Conmigo no va a contar el país para jugarle al catastrofismo y al fatalismo. Yo soy optimista y tengo esperanza y fe en el futuro Pero mire la de seguridad, Colombia. por ejemplo, la seguridad hablemos se ha de deteriorado, está mucho mejor que hace 30 o 40 años, pero peor que después del acuerdo de paz. Hay que trabajar por recuperar la seguridad. Yo sé cómo trabajar por recuperar la seguridad en el Ministerio del Interior. Mire, María Camila, en el tema de seguridad, para entrar en materia, el tema de seguridad hoy es fruto de la no implementación del acuerdo de paz con las FARC durante 4 años. Aquí hubo sectores de la oposición que decidieron borrar del mapa los 4 años del gobierno del presidente Duque, como si hubiéramos pasado de Santos a Petro, y en esos 4 años se le hizo mucho daño a la seguridad en Colombia. La paz total tampoco funcionó y siguió creciendo. Llevamos 7 años de crecimiento de los grupos armados. Y aquí el tema no es definir si vamos a dar plomo, como dicen algunos, o vamos a sentarnos en una mesa de negociación por sentarnos. Tiene que haber una estrategia de seguridad integral que vamos a presentar en los próximos días, que tiene dos grandes visiones. La primera, fortalecimiento de la fuerza pública, más inteligencia, más tecnología, para enfrentar a estos grupos que no son más que bandas criminales hoy. Hoy esos grupos no tienen propósitos políticos, son bandas criminales que se quieren dedicar a apropiarse de las rentas criminales, de la minería ilegal, de la extorsión que está afectando a todos los colombianos, al pequeño comerciante, al mediano empresario, y del narcotráfico. Esos territorios de Colombia que han estado afectados históricamente por el conflicto tienen que transformarse y no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces es enfrentamiento militar, derrota militar, pero al mismo tiempo transformación de los territorios con las comunidades, con la gente. Y mire que también lo dice la defensora del pueblo, Iris Marín, los fortaleció y ayudó a debilitar la política en contra del reclutamiento que nos tiene en tremenda discusión nacional por los bombardeos a esos campamentos. Doctor Cristo, ¿cómo ve esa situación que enfrenta Pedro Sánchez? Claro, es una tragedia humanitaria la que vivimos el fin de semana pasado. He dicho en distintos escenarios que a mí personalmente me ha producido, que trabajé en el acuerdo de paz, que trabajé en las negociaciones, que he trabajado siempre por la paz de este país, me ha producido unas profundas reflexiones éticas esa discusión, que nos ha recordado primero que estamos en medio de un conflicto todavía, que estamos en la guerra, que hay víctimas y es mucho más triste cuando son las víctimas menores, pero también hay que decirlo con toda claridad, María Camila, la moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez es una equivocación. Doctor, pero las propuestas o las ideas están representadas por personas y en ese sentido, ¿cuáles son esos candidatos con los que usted siente sintonías? Pero en este momento es fundamental definir una propuesta primero. Yo no le jalaría a un Frente Amplio que no defina con claridad un acuerdo político y un acuerdo programático de qué le ofrecería al Frente Amplio más allá de las personas a los colombianos a partir del 7 de agosto. No es que tengamos que estar todos de acuerdo. Por ejemplo, frente a este tema de los bombardeos tenemos desacuerdos. He escuchado a Iván Cepeda criticando los bombardeos. Hay diferencias, obviamente, en materia de experiencia, en materia de capacidad para generar consensos con varios candidatos. Ahora son las 2 de la tarde, 11 minutos, y les contamos que Blue Radio, El Espectador y Los Informantes se llevaron el premio Simón Bolívar en su edición 50 por sus trabajos. Los talentos de la casa resaltaron en su labor periodística. Déjenme contarles una realidad. Inicialmente, el periodista, cuando inicia una investigación, aunque siempre hay una ilusión, no está pensando en un premio. De hecho, su mente está copada por la historia que va a contar. Pero debe hacer todo posible por lograrlos. Al final, el ejercicio es al revés. Aquí todo comenzó con un dato. Realmente los premios sirven es para que se conozcan estas historias. Piensa en cómo voy a hacer para que salga lo mejor posible, dónde voy a confirmar estos datos, cómo la tengo que contar para poder conectar con la gente. Si bien el periodista no se la vive pensando en los premios,
Otras personas, en 1975, sí pensaron en una manera de resaltar la labor que con grandes historias ha aportado a la sociedad, a la democracia, a la libertad y a la memoria. En la edición número 50 de los Premios Simón Bolívar, el más alto reconocimiento en esta labor, los rostros de la casa que vieron hace segundos se llevaron el galardón. Ricardo Ospina y Mateo Piñeros de Blue Radio por Mejor Noticia de Audio, 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Ricardo, ese día una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense llegaron a la unidad militar y se sorprendieron al evidenciar que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del ejército. Diego Rubio de Los Informantes por Mejor Entrevista Video, La Letra con Mari Entra. Los Informantes, Caracol Televisión. La muñeca negra era usted. Realmente no soy yo, pero tiene que ver con la infancia de las niñas negras acá en el Pacífico. Y la joven Paula Casas, del Espectador, por reportaje texto, las secuelas de la mutilación genital femenina en Colombia. Este texto ofrece un retrato profundo y sensible de la lideresa indígena Claudia Queragama. Con él, descubrimos cómo las luchas políticas y legales transforman tanto la vida colectiva e individual, especialmente en lo que concierne a las mujeres y al control sobre sus cuerpos. Para hacer honor a su criterio periodístico, dejaré que en esta nota resuman lo que para ellos es importante, los reportajes que se llevaron el corazón del Simón Bolívar. Dentro de un batallón militar estarían enterrados los restos de una guerrillera de M-19 desaparecida luego de la toma del palacio, sino de otras personas. Una escritora, poeta, medio desconocida, nacida en Guapi, una representante del Pacífico, negra, como dice ella. Ahí nos dimos cuenta que la mutilación se sigue practicando en Colombia, así uno crea que son tradiciones pasadas, que igual tampoco deberían ser unas tradiciones. Sí, el premio es de ellos y del medio de comunicación. Pero sin duda algo ganaron con los reportajes las víctimas del Palacio de Justicia, también Mari, la negra escritora y su comunidad, y claro, la lideresa indígena que se atrevió a ir en contravía a su cultura y denunció las mutilaciones de unas niñas que en un futuro seguramente le agradecerán poner esa violación de derechos en la agenda de todos. 2:24 minutos. La reforma tributaria del Gobierno Nacional entra en semanas decisivas en el Congreso. Sin embargo, la falta de quórum en las comisiones económicas ha impedido iniciar su discusión, mientras la oposición hace estrategias para intentar hundir este proyecto. La reforma tributaria, que busca recaudar 16 billones de pesos, tiene varios oponentes en el Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se ha reunido con coordinadores ponentes para buscar destrabar el proyecto, que se enfrentará en simultáneo a 4 comisiones. Sin embargo, las alertas de su hundimiento incrementan. Sí se evidencia que hay una intención, una voluntad y una estrategia para sabotear y para oponerse al proyecto de ley de financiamiento presentado por el gobierno. Un proyecto de ley que, además de generar recaudos de la economía que está en crecimiento, para completar el presupuesto general de la nación y así garantizar inversión en justicia social. El ambiente en el Congreso, en las comisiones económicas, no es un ambiente propicio, porque eso de grabar la canasta familiar, de grabar la gasolina, diciendo que es para las 4 puertas, cuando en Colombia hay 10 millones o 4 millones de vehículos y 12 millones de motos, que son todos para la economía popular, trabajo, transporte, es darle un golpe en la cabeza a los menos favorecidos. Y es que los tiempos para esta ley de financiamiento se aprietan. La presentación del ministro de Hacienda será el próximo martes ante las 4 comisiones económicas de Senado y Cámara, y su tarea no es fácil. Todas las comisiones deben aprobar el proyecto. Si solo una no la aprueba, el proyecto muere. Incluso ya se radicó una ponencia de archivo. Acabamos de radicar ponencia de archivo a la reforma tributaria que el gobierno nacional presentó. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media. El gobierno quiere poner impuestos, por ejemplo, a compras como las plataformas de Shein, Temu o AliExpress, que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios accesibles. Este martes, en la Comisión Tercera de Senado, la oposición quiere radicar otra ponencia de archivo en donde al parecer cuentan con las mayorías para que la reforma tributaria no vea la luz. El Mundo Hoy nos trae una excursión que terminó en tragedia en las Torres del Paine, en Chile.
el aniversario número 80 del inicio de los históricos juicios de Nuremberg y la muerte de 2 íconos de la televisión italiana por suicidio asistido. 2 turistas mexicanos, 2 alemanes y una británica perdieron la vida en el Parque Nacional Torres del Paine, en el extremo sur de Chile. Una ventisca intensa los sorprendió mientras caminaban por una de las rutas más riesgosas para el ascenso. Un grupo de 9 alpinistas buscaban llegar a lo alto de las Torres del Paine y así admirar su belleza sobrecogedora, pero ninguno lo logró. 5 de ellos perdieron la vida y los demás tuvieron que ser rescatados. Podemos informar que ya comenzaron las labores operativas de la evacuación de los cuerpos. Es un trabajo coordinado entre el Comando de Incidentes que se encuentra en el lugar, el Comando de Incidentes donde está el personal de Carabineros, del Ejército, también de CONAF, en coordinación con la Fuerza Aérea de Chile. El equipo de emergencia informó que un cambio en el clima de la zona causó que los deportistas se perdieran y quedaran expuestos a nevadas y vientos que alcanzaban los 190 kilómetros por hora, lo que les impidió realizar el recorrido planeado. Lamentablemente situaciones atmosféricas cambiantes como las que sucedieron provocaron esta lamentable situación con nuestras personas que visitan nuestro parque. Esta imponente área protegida es una de las más importantes y un destacado atractivo turístico de Chile. Está ubicado entre la cordillera de los Andes y la estepa patagónica, a unos 60 kilómetros de Puerto Natales, conocido por sus famosas torres de rocas y granito. De manera preliminar, las autoridades informaron esta mañana el fallecimiento de 2 personas, un escalador y una vecina que solo sacaba a sus perros a la montaña. Las condiciones en que se trabajó fueron muy difíciles, muy agrestes, inclusive exponiendo a nuestro personal que trabajó en terreno y gracias a Dios a su expertise y a sus capacidades han podido salvar esas situaciones que se están viviendo. Hay imágenes muy transparentes respecto de cómo se vive ese sector. Es uno de los trekking de alto riesgo. El Parque Nacional Torres del Paine, conocido por sus espectaculares picos montañosos y bosques subpolares, abarca aproximadamente 1.810 kilómetros cuadrados y atrae a cientos de miles de visitantes anualmente. Además, fue seleccionada como la 8ª maravilla del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a causar controversia, esta vez al sugerir la pena de muerte para un grupo de legisladores demócratas. Así reaccionó a un video de congresistas retirados de las fuerzas militares o de agencias federales que le pedían a soldados y funcionarios desobedecer las órdenes de Trump por inconstitucionales. El mandatario aseguró que eso es traición a la patria y que deben ser procesados e incluso castigados con la muerte. Un 20 de noviembre, como hoy, hace 80 años se iniciaron los juicios de Nuremberg, que llevaron a 22 líderes nazis ante la justicia por primera vez. Este es el escenario en el que fueron enjuiciados, 12 de ellos condenados a muerte, 3 absueltos y los demás encarcelados. Los juicios posteriores, entre 1946 y 1949, produjeron la condena de otras 177 personas por las atrocidades del Holocausto. Cerca de 1.000 habitantes de las laderas del volcán Semeru en Indonesia fueron evacuados debido a su erupción. Imágenes de la agencia de vulcanología mostraron una enorme nube de ceniza que se elevaba sobre el cráter y cubría los alrededores. Pero además de la ceniza, el volcán expulsó lava y rocas hasta a 15 kilómetros de distancia. 137 alpinistas que habían pasado la noche a 8 kilómetros del cráter también fueron evacuados y aquí vemos imágenes de la destrucción posterior. 2 figuras emblemáticas de la televisión europea que marcaron la década de los 60 y se convirtieron en referentes murieron en Alemania a los 89 años. Las gemelas Alice y Ellen Kessler decidieron partir juntas y se acogieron a un suicidio asistido, legal en ese país, pero también polémico. Alice y Ellen Kessler pasaron de ser 2 niñas nacidas en una Alemania que ya estaba bajo el régimen nazi a convertirse en íconos internacionales del espectáculo. Nacidas en 1936, crecieron entre la disciplina del ballet y las carencias de la Alemania oriental de posguerra. A los 16 años, junto a su madre, escaparon hacia Occidente en una huida silenciosa que les cambió la vida.
En Düsseldorf encontraron su primer escenario y poco después el prestigioso Lido de París las convirtió en estrellas. Eran reconocidas por combinar canto, baile, coreografía sincronizada y una presencia escénica que marcó una época. En Italia se volvieron fenómeno nacional. A finales de los años 50 bailaron frente a Elvis Presley y en 1959 representaron a Alemania en Eurovisión, uno de los eventos musicales más importantes del mundo. En Estados Unidos también brillaron, abriendo puertas para artistas europeos en la televisión estadounidense. Tras décadas de éxito regresaron a Múnich a vivir su vida en el retiro. Nunca se casaron y nunca vivieron separadas. Residían en 2 casas adyacentes conectadas por una pared corrediza que les permitía estar siempre juntas. En sus últimos años hablaron con claridad de su deseo de irse también juntas y este 17 de noviembre esa promesa se cumplió. Ambas fallecieron mediante un proceso de muerte asistida legal en Alemania. Dejaron por escrito que deseaban ser cremadas juntas. Hoy sus nombres se convierten en leyenda. Alice y Ellen Kessler, las gemelas que nunca se separaron ni en la vida ni en la despedida. Y para el cierre, el robot que bailó para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se llama Green y es un robot humanoide con inteligencia artificial. Él le explicó al mandatario su función antes de bailar. Le dijo que no solo era una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología rusa. 2 de la tarde, 42 minutos. En el Día Internacional de la Infancia, Bogotá fue escenario de varias actividades que buscan promover la protección de los menores. Entre ellas, un plantón y un foro en el que se habló de las violencias y los riesgos que enfrentan niños y niñas en el país. Juan Carlos Gallardo nos cuenta los detalles. Detrás de mí están estos peluches. Hoy representan a miles de niños y niñas que sufren de violencia y abuso sexual en Colombia. La organización Aldeas Infantiles llegó hasta la Fiscalía para exigir que no haya más impunidad y que se cumpla con la Ley de Protección para la Niñez. Entre enero y agosto de 2025 en Colombia se registraron más de 11.200 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hoy, este plantón se denomina Soy su voz, una alerta sobre el abuso sexual infantil. Es un plantón de juguetes, donde los juguetes, que son los principales testigos de la violencia que viven los niños y niñas, hoy vienen a hacer un plantón y una manifestación y a hacer la voz de los niños y niñas que no pueden hablar. Cifras de Aldeas Infantiles dicen que en Colombia diariamente se denuncian más de 50 casos de abuso sexual a menores. El 96% de estos casos no llegan a una condena y los procesos pueden demorarse entre 4 y 8 años. No podemos seguir tolerando estos índices de impunidad en los delitos que se cometen contra nuestros niños y nuestras niñas. Solamente el 4% de los delitos llegan a condena efectiva. A pesar de que en 2022 se creó una unidad especial de justicia para estos delitos, aún no funciona plenamente. Esa falta de efectividad mantiene a las familias navegando entre trámites lentos, revictimizaciones y la impunidad. El 82% de los casos de delitos contra niños y niñas ocurren en las mismas familias. Otro de los delitos que atacan a nuestra niñez es el reclutamiento forzoso. En el reciente foro realizado por la UNICEF se alertó sobre un aumento en un 300% de este delito en los últimos 5 años en Colombia. Detrás de cada número hay un niño y un sueño y también un niño que le echan de menos en su casa cuando está reclutado. Muchas ONGs coinciden en que Colombia no está protegiendo a su niñez. Sin embargo, el ICBF sigue en la prevención y protección real de los menores. Nosotros hemos logrado participar en el rescate de más de 500 niños y actualmente tenemos 370 adolescentes en un programa de desvinculación. El Día Internacional de la Infancia y eventos como estos hacen que la sociedad gire su vista sobre la necesidad de actuar ante la violencia ejercida sobre nuestros niños. 2 de la tarde, 45 minutos. En Medellín, el Grupo Éxito consolida su expansión como uno de los almacenes de cadena más importantes del país. Este jueves abrió en la capital antioqueña su primera boutique de ropa. La idea es empoderar a las mujeres paisas. En un 2025 que el Grupo Éxito denominó como satisfactorio en materia económica, desde Medellín se realizó uno de los anuncios más importantes para la marca textil Architect, que tendrá en el Centro Comercial Los Molinos la primera boutique en Colombia. Y lo importante
aquí es que estamos, por un lado, generando muchas oportunidades en el sector textil de trabajo y confección, que es un eje estratégico para el país, para lo que es Colombia, porque tenemos en Colombia la mejor moda, en nuestra opinión, de Latinoamérica. Entonces estamos generando oportunidades de trabajo a través de la moda y de la ropa, y a la vez con esto estamos cada vez más democratizando la moda. Este nuevo espacio de 215 metros cuadrados está diseñado exclusivamente para la experiencia de compra de ropa y accesorios para mujeres. Esta boutique va a permitir ampliar el mercado textil, que solo en el 2025 dejó más de 1.4 billones de pesos. Tiene un valor económico, pero tiene un valor social. El 95% de la ropa que vende El Éxito es producida en Colombia y es producida por 215 talleres, FAMI empresas en 7 departamentos del país, empleando 10.000 personas, casi todas mujeres. Se proyecta que las boutiques tengan una expansión gradual hacia otros centros comerciales del país y fuera de él. El Hospital Universitario San Rafael de Tunja está al nivel de los centros médicos de países desarrollados en el tratamiento de casos cerebrovasculares. Por eso recibió un importante galardón mundial que califica las estrategias de atención de estas patologías. Los casos cerebrovasculares desde hace años han concentrado la atención del sector salud en Boyacá. Tras años de coordinación y arduo trabajo, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja fue proclamado por la Organización Mundial de esta enfermedad como la primera región Ángels del país. ¿Qué significa eso? Que diferentes instituciones públicas y privadas hemos sido capaces de trabajar mancomunadamente por mejorar los desenlaces de la atención cerebrovascular ACV o ictus en la población boyacense, porque en un ictus cada minuto se pierden 2 millones de neuronas. Por eso, correr es importante. En esta región se creó toda una red para que el paciente reciba la atención pertinente sin importar el centro médico en el que se encuentre. Bueno, los grandes especialistas hablan muy claro y dicen que el tiempo es cerebro. Inmediatamente se detectan los síntomas. La idea es que desde los hospitales de segundo nivel se les haga su respectivo diagnóstico a través de un TAC, se comunican con el Hospital San Rafael de Tunja, se activa el código ACV, inmediatamente nuestros neurólogos a través de telemedicina se conectan con esos hospitales remotos y dirigen el procedimiento que se llama teletrombólisis. El Hospital Universitario San Rafael ha sido merecedor del más alto reconocimiento en la categoría oro y platino por esta entidad de prestigio mundial, gracias a sus logros que son referentes para todo Colombia. Es un reconocimiento a todo el trabajo articulado entre el sector público y privado. No son solamente las instituciones que se comprometen a atender adecuada y oportunamente a un paciente con ACV, sino todo lo que sucede antes de este hospital. Una trombosis se puede detectar rápidamente y en estos casos el tiempo es la mejor medicina para el paciente. De ahí la importancia de estas iniciativas. El vicecontralor recorrió varias obras en La Guajira que estaban en riesgo y que ahora ya tienen fecha de entrega. Entre estas, la nueva cárcel de Riohacha. Joner Alvarado, ¿cómo avanzan las obras? Los saludamos a esta hora desde lo que es exactamente la construcción de la nueva cárcel de Riohacha, que según las autoridades adelanta ya por lo menos en su ejecución un cerca de 82%. Ha dicho desde este punto el vicecontralor general de la Nación que actualmente se espera que esta obra se pueda entregar aproximadamente en junio del 2026, ya esté todo en ejecución y por supuesto ya esté brindando los servicios penitenciarios. Pero además ha manifestado que esta es una de las obras que han podido recuperar teniendo en cuenta los bloqueos y protestas de comunidades indígenas que impedían que ésta se desarrollara. Este centro penitenciario y carcelario, que tiene una inversión de 288.000 millones de pesos, más interventoría, 300.000 millones de pesos, que va a tener capacidad de albergar por lo menos 1.700 personas privadas de la libertad, y es uno de los pocos proyectos que uno puede ver en el departamento de La Guajira que terminan con éxito. Significa esto que pudiéramos decir que este centro penitenciario es quizás en una década la obra con mayor recursos comprometidos que va a lograr su terminación.
Además de esta cárcel, dice el vicecontralor que también están haciendo seguimiento a todo lo que comprende a obras donde se han ejecutado con recursos públicos, principalmente en temas relacionados con viviendas de interés, esto en el sur del departamento de La Guajira, y también con soluciones de agua, que estas realmente estén dándole beneficio a las comunidades más vulnerables que son acechadas, por supuesto, por la falta de este líquido. 2:50 p.m, se acerca el final de la COP30, la cumbre climática que se lleva a cabo en Brasil y que reúne a más de 50.000 participantes en 190 países para discutir sobre el calentamiento global. Estos son los resultados que se han alcanzado hasta ahora. Inicia la recta final de la COP30 y los negociadores reconocen que los compromisos actuales no alcanzan para frenar el calentamiento global. Los informes muestran que incluso cumpliendo los compromisos actuales, superaríamos los 2 grados centígrados en calentamiento global. Y eso es una sentencia de muerte para muchos. Aún así, Colombia sale bien parada en financiamiento. Brasil lanzó el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, que mezcla plata pública y privada para premiar a los países que cuidan sus bosques. Arranca con $5.5 mil millones. Colombia, que ayudó a liderar el lanzamiento, queda bien ubicada para recibir recursos y tener voz en su manejo. Además, será el primer país en recibir $100 millones del Journey Fund, un nuevo fondo que une capital privado, público y filantrópico para impulsar la transición energética. Y hay otro anuncio, un acuerdo de $40 millones con el Banco Mundial que le pagará a Colombia si demuestra que reduce emisiones. Gracias a la colaboración que hemos sostenido con el Banco Mundial y con 3 países donantes que son Alemania, Noruega y el Reino Unido, vamos a poder materializar un programa bajo lo que se llama el mecanismo ERPA, que es básicamente nuestra capacidad de conservar ecosistemas que va a tener una compensación económica. A nivel global, el mensaje es mixto. Hubo nuevos fondos y promesas para energías limpias, pero la financiación, según expertos, sigue lejos de lo que exige la crisis. Con las negociaciones aún abiertas, ya se confirmó que Turquía será la sede de la COP31. A esta hora la noticia en el Meta es un gigantesco deslizamiento de tierra que dejó incomunicado al municipio del Calvario con el resto del departamento. La enorme remoción en masa se llevó un tramo de más de 400 metros de la vía principal de acceso al municipio. Y además de eso, este alud también arrasó con parte de una finca y se llevó más de 18 reses. Los campesinos de la zona están muy preocupados porque están en plena cosecha tanto de frijol como tomate y no tienen cómo sacar sus productos. El alcalde del municipio le hace un llamado urgente tanto a la gobernación del Meta como al gobierno nacional para que le ayuden con maquinaria para poder recuperar esta vía que tiene afectado a más del 40% del Calvario. A esta hora es noticia en Nariño, el fuerte invierno que sigue generando estragos en la conectividad vial. 5 vías están gravemente afectadas, vías de diferente orden. Por ejemplo, la vía Panamericana tiene deslizamientos y caída de roca en diferentes puntos en el departamento de Nariño, tanto entre Pasto, Popayán, como entre Pasto e Ipiales. Pero también la vía al mar a esta hora completa ya 3 cierres en diferentes puntos, lo que imposibilita la comunicación terrestre entre Pasto y Tumaco. A esta hora es noticia en Boyacá los confusos hechos que se registraron la noche del miércoles en el norte de Boyacá y donde lamentablemente perdió la vida la esposa del comandante de policía del municipio de Chiscas luego de recibir un disparo. En la zona se desarrolla un consejo de seguridad para buscar aclarar lo sucedido. Mientras tanto, también en horas de la noche inmediatamente anterior, el batallón de alta montaña del municipio de El Espino, también en el norte de Boyacá, fue hostigado con ráfagas de fusil, al parecer por integrantes del ELN que operan en la región. En este ataque no se reportaron uniformados del Ejército Nacional heridos. A esta hora es noticia en Antioquia la recompensa de 500 millones de pesos que ofrece la gobernación por identificar y capturar al responsable o los responsables de golpear y abusar sexualmente de una menor de 7 años de edad en el municipio de La Unión. Según las primeras versiones, la niña estaba jugando afuera de su casa cuando ocurrió este lamentable hecho. La menor continúa hospitalizada y su pronóstico es reservado.
Tras 22, una semana completa en la convocatoria que hizo la Procuraduría para que en las elecciones de 2026 los colombianos acudan a las urnas defendiendo la paz electoral. Hoy consultamos a exfuncionarios de la registraduría que defienden el voto como manifestación de la democracia. Paz electoral. Las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la Constitución y la ley. La Procuraduría General de la Nación vigilará y acompañará el desarrollo de los comicios. El exregistrador delegado Alfonso Portela afirma que la paz electoral es el deber ser de una sociedad democrática. Lo que está solicitando es que todos los actores del proceso electoral converjan en un solo propósito, que las elecciones se lleven a cabo en paz, que los resultados sean transparentes y que todos y absolutamente todos los colombianos, candidatos, gobierno, absolutamente todos, aceptemos los resultados para fortalecer la democracia. Para Portela, quien durante muchos años estuvo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, los abanderados de la paz electoral deben ser los candidatos. Yo creo que los que más pueden aportarle a la paz electoral y a la tranquilidad del proceso electoral son los mismos candidatos, pero con esa agresividad lo único que están enviando es un mensaje a los electores, a la ciudadanía en general, para que se comporten de la misma forma, y yo creo que es lo peor que le puede pasar al proceso electoral. Portela señaló que el marco de la transparencia electoral también pasa por los partidos políticos, quienes pueden ejercer sus auditorías como testigos electorales en las mesas de votación. El exregistrador dijo que aunque las próximas elecciones se van a realizar en marzo de 2026, el país debe hablar y defender sus procesos electorales. 3 de la tarde, 24 minutos, en un colegio de Barranca Bermeja, sus estudiantes están adelantando una revolución silenciosa. Transforman basura en soluciones, ciencia en esperanza y pequeños gestos en grandes cambios. Y hoy demuestran que el futuro del planeta puede nacer desde las pequeñas acciones. Soy Les Galván. Soy Jesús Oliveros. Soy Julieta Angarita. Soy Víctor David Martínez Garcés. Mayra Angarita. Y Michael Steven Pereira, y esta es nuestra historia. Por medio del semillero Colcamilo Explora, nosotros le estamos apostando a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Recolectando los residuos que se generan. Este es nuestro aporte a la salud ambiental. En 2025 obtuvieron la medalla de bronce en el evento Infomatrix en Guadalajara, México. Este reconocimiento les fue entregado gracias a su proyecto de manejo de residuos. Buscamos proyectos ambientales que abarquen la mayor cantidad de problemas que tenga el colegio, como es el manejo de las basuras, qué hacer con ellas que no sea simplemente sacarlas al carro recolector. Aprovechamos todos los desechos y con eso transformamos y apoyamos a nuestro medio ambiente. En este salón exploran la transformación de residuos que recogen en el colegio. Como la corona de piña, el bagazo de caña y el papel o cuadernos que se generan en nuestra institución. Con aceite usado en la cafetería hacen jabones. No lo podemos llevar directamente a nuestras casas o puede ser implementado en los baños de la institución. Y con las cáscaras de huevo producen abono. Se trituran para luego ser procesadas y así sacar nuestro fertilizante. 10 toneladas de residuos son recicladas al año en este colegio. Gracias a ello, Inés, Jesús, Juliet, Víctor, Mayré y Steven son colombianos que hacen historia. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado del suelo al cielo para ser testigos de la conversión de una modelo y ex reina de belleza a monja. Y es que un llamado divino la hizo replantear su camino. Hoy desde las redes sociales tiene una misión aquí en la tierra y es esta. ¿Todo bien con você? Olha, como la canción, la hermana Eva es verbo, no sustantivo. ¿Sabe qué aprendí? Que a gente nunca... Esta joven oriunda de Brasil sintió el llamado de Dios a los 17 años y desde entonces su vida dio un giro de 180 grados. Lo que llama la atención de su historia es que antes de convertirse en religiosa, la hermana Eva era modelo y reina de belleza en Brasilia, donde también era llamada por su nombre de pila, Camila Rodríguez Cardoso. Su espíritu de servicio le hizo replantear el camino, cambiando las pasarelas por el trabajo comunitario. Hoy, esta sierva de María Santísima, ya con 21 años, lleva su mensaje misionero por el mundo a través de las redes sociales, donde sus seguidores se cuentan por miles. Una religiosa que promueve el bien común y cuya belleza brilla más en su corazón. Y un día
día como hoy, hace exactamente 56 años, esta canción entró a millones de hogares gracias al show de los Muppets. Maná, maná. Maná, maná. Maná Maná se convirtió en un himno setentero, ochentero y aún hoy atraviesa todas las generaciones, desde los baby boomers hasta los centennials. Aunque su versión original es del italiano Piero Umiliani, estos muñecos fueron los que la inmortalizaron en un sinnúmero de presentaciones. La letra no tiene significado, pero sí un ritmo tan pegajoso que más de 5 décadas después sigue moviendo el corazón de los nostálgicos y generando millones de visualizaciones en las redes sociales. Y con un clásico de clásicos, la invitación es a seguir conectadísimos con las historias que nos hagan sonreír, que nos mejoren la vida, mientras disfrutamos, por supuesto, de todas las noticias en esta su casa, Noticias Caracol. Maná Maná, que en mi idioma sería hermosa tarde. Patipitipi, en mi idioma sería muchísimas gracias. Pero dígalo cantando. No, dejemos así. Estas fueron las noticias a las 7 de la noche. Los esperamos en una nueva edición informativa, pero si quieren seguir los hechos al día, se pueden conectar con Pablo Arango en la señal digital de Noticias Caracol a través de nuestras plataformas digitales. En el canal Noticias Caracol, primero la gente, feliz tarde. Feliz tarde, chao, chao.